Hace 6 meses hice una encuesta anónima sobre salud mental en adolescentes de mi entorno cercano. 7 de 70 que la contestaron respondieron que habían intentado suicidarse y 24 que alguna vez se lo habían planteado. 5 meses después, durante el verano y en un lapso de menos de 2 meses, 5 adolescentes de colegios muy parecidos a los nuestros ya cometieron un suicidio. Esta realidad está mucho más cerca de lo que pensamos y me impresiona ver cómo muchas veces seguimos teniendo nuestra atención puesta en otras cosas. ¿Por qué nuestra principal exigencia siguen siendo las calificaciones? ¿Por qué? La principal pregunta que se les hace a estos mismos adolescentes que reflejan resultados tan preocupantes es ¿qué quieres estudiar? ¿Cómo se supone que estos adolescentes tomen una decisión de lo que quieren hacer por el resto de su vida si muchas veces lo que quieren es terminar con ella? Sé que este es un tema fuerte. Los suicidios no es una cosa fácil de contar. Sin embargo, hay muchas acciones que sí podemos hacer como papás para evitar que estos sigan pasando. Vamos a plantear una situación hipotética. Imaginen que un día su hijo saliendo de una fiesta tiene un accidente y choca, por ejemplo. ¿Qué sería lo primero que haría? Te hablaría a ti, que eres un adulto y tienes experiencia resolviendo problemas, o, por evitarse un regaño, podría cometer una tontería. Te hablaría primero a ti o a un amigo. Que el regaño sí, probablemente vendrá después, pero lo pones como lo más importante. Le demuestras a tu hijo que lo que más te importa es su vida y que puede contar con la circunstancia, sea la que sea. Lo que pasa aquí es que muchas veces educamos a base de miedo y no de convencimiento. Y miedo no solamente a un regaño por una situación específica como la del coche. Miedo a lo que le transmites a tu hijo cada vez que lo regañas solamente reprendiéndole y sin explicarle por qué. Me hace sentir decepcionado. Y creciendo con estos miedos hacia los propios padres, es muy poco probable que tu hijo te cuente si se encuentra en una situación difícil, y mucho menos si se estuviera planteando el suicidio como una solución. Estoy segura que todos los presentes están aquí porque están dispuestos a formarse y quieren darles a sus hijos lo mejor que tienen. Estoy segura que muchos podrían afirmarme que estarían dispuestos a dar la vida por sus hijos, y no lo dudo. Pero es muy poco probable que te encuentres en una situación donde tengas que dar la vida literalmente por tu hijo. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento de dar la vida por tus hijos? ¿Cuándo es el momento de hacer todo lo que dices que estarías dispuesto a hacer por ellos? Digo todo esto porque en otra parte de la encuesta preguntaba sobre la necesidad de ir a terapia. 68% de los encuestados respondieron que creían que necesitaban ir a terapia y, sin embargo, el 61% contestó que no lo hacían. Fue fuertísimo ver cómo los mismos adolescentes que habían respondido la casilla de intento de suicidio también habían marcado la casilla de nunca me he atendido en terapia. Lo siguiente que hice al ver estos resultados tan preocupantes fue preguntar por qué. ¿Por qué, si tienes una necesidad tan urgente de atención profesional, no la estás recibiendo ya? Y lo más decepcionante fueron las respuestas que recibí a esta pregunta. Más del 40% de las respuestas eran algo así: no voy a terapia porque mis papás no tienen tiempo para mí, siento que soy una carga para ellos. No voy a terapia porque no me creen, porque dicen que solamente estoy exagerando para llamar la atención. Estamos hablando de 7 intentos de suicidio en una muestra de 70. Es evidente que este problema es algo mucho más que una simple exageración para llamar la atención. Y estos resultados no solamente me llegaron en una encuesta anónima en mi computadora, sino que me ha tocado vivirlos en primera persona con más de una amiga. Voy a hablar de una amiga en específico, que es mucho más chica que yo. Estoy hablando que estos problemas empiezan desde secundaria o incluso antes. Esta amiga empezó a tener unos problemas que no sabía cómo acomodar, y esto la llevó a tener conductas que no convenían para nada, y empezó a hacerse cortes superficiales en los brazos. Tengo que reconocer que aunque al principio me sentí un poquito asustada porque nadie nunca me había contado algo así, también me sentí la más psicóloga, con la más autoridad
y responsabilidad sobre todo de sacarla de ahí. Yo pensaba, no, es que si yo le marco todos los días y platicamos y investigamos y yo haciendo mi investigación en internet de por qué se da esa conducta, seguramente la voy a poder sacar de ahí. Y después, platicando con un adulto sin revelar el nombre de mi amiga, de lo preocupada que estaba por ella, me di cuenta de dos cosas. La primera es que me estaba metiendo en un terreno mucho más complejo de lo que yo creía y que yo, a mis 17 años, no estaba capacitada para ayudar a mi amiga en ese problema que era conductual. Y la segunda es que hay un papel anterior, aparte del de la psicóloga, que yo no puedo suplir. Y es su papel, es el papel de sus papás. Yo no puedo ser su papá para escucharla, para creerle y para atender esa necesidad. Yo no puedo ser su mamá para investigar qué hay abajo de esa sudadera que misteriosamente se pone aunque estemos a 40 grados. A este punto, una condición de salud mental afecta químicamente a una persona, limitándola en la capacidad de lo que normalmente podría hacer. Es igual que si tú un día tienes una infección en el estómago, no te puedes poner a hacer ejercicio. O si tú tienes una fuerte migraña, no puedes estar 8 horas pegado en una computadora. Pero como estos son problemas que no se ven a simple vista físicamente, es muy fácil caer en la invalidación, diciendo frases como, tú tienes todo para ser feliz. Seguro, si te pones a hacer algo productivo, se te va a quitar esa tristeza que sientes. O tú no tienes motivos para sufrir. Y en esta parte de los motivos para sufrir, quería meter algo muy interesante, que son las circunstancias. Y es que no son las circunstancias, sino la forma en la que una persona se enfrenta a ellas. Es por eso que hay personas que enfrentan en su vida situaciones muy complicadas, de mucho sufrimiento, una enfermedad terminal o la muerte de un familiar cercano, y aún así logran salir adelante sin llegar a realidades como el suicidio. Así como también hay personas que podríamos decir que tienen la vida resuelta, pensamos que tienen la familia perfecta, y a la mera hora, claro que no, y entonces terminan llegando a realidades como el suicidio. Esto, entonces aquí, es donde entra la terapia. La terapia no busca quitarle a tu hijo todas las espinas del camino para que entonces pueda caminar sobre un sendero de rosas. Tampoco busca decirte a ti como padre qué es lo que tienes que hacer, porque el cambio es interior. Platicando con adultos, muchas veces me han hecho una pregunta muy válida, que es, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Se supone que entonces le dé a mi hijo todo lo que me pide para que ahora sí no tenga motivos para sufrir, para que ahora sí no sufra de nada, porque no vaya a ser que se vaya a deprimir, que se vaya a querer suicidar. Y no, esa no es la respuesta, porque el cambio es dentro de la persona, no en sus circunstancias. La terapia lo que hace es dar las herramientas para afrontar una circunstancia, sea la que sea. Lo que quiero decirte a ti, mamá, y a ti, papá, es que necesito tu ayuda para enfrentarme al mundo como está. Esta generación ha crecido en condiciones que antes no podían imaginarse. Una pandemia que nos llevó a limitar nuestras interacciones sociales, a una sobreexposición al internet que generó un exceso de información, que generó muchísima confusión. Necesito que creemos un espacio de familia, donde haya confianza y donde la familia sea familia para todo, y no solo para los momentos en los que todo va bien. Mi invitación es a escuchar en lugar de juzgar, a preguntar en lugar de invalidar, a informarnos sobre los problemas de salud mental, las implicaciones que estos tienen, y dejar de lado la creencia de que la terapia es solamente para gente que está enferma o que está loca. ¿Qué estamos esperando? El momento de dar la vida por tus hijos es hoy. Muchas gracias.